Tienes 12 años y todavía no comprendes que tu cuerpo no te pertenece. El año es 1443 D6 y te encuentras en el gran salón del castillo de Bleo, observando a hombres vestidos con ricos terciopelos y pieles discutir tu futuro como si fueras una yegua preciada en el mercado. Tu nombre es Margaret Buffett y, aunque sangre noble corre por tus venas, estás aprendiendo que el linaje no significa nada cuando se nace mujer en un mundo gobernado por hombres que ven a las hijas como monedas que se gastan. Dot los juncos bajo, tus pies huelen a menta y romero, esparcidos frescos esa misma mañana para disimular la humedad invernal que se filtra por muros de piedra de 1 metro de grosor. La luz de las velas parpadea en los rostros de lores y obispos que hablan en tonos bajos y urgentes sobre alianzas y herencias, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Te ajustas el manto de lana alrededor de los hombros, pero el frío que sientes no tiene nada que ver con el clima. Tu tutor, William de Pole, duque de Suffolk, señala hacia ti con una mano enjollada que atrapa el resplandor del fuego. La muchacha aporta considerables posesiones, dice, con la autoridad de un hombre que jamás ha dudado de su derecho a decidir el destino de otros. Su herencia incluye tierras en Somerset, Devon y Dorset. Una alianza matrimonial asegura ahora esas posesiones para nuestra causa, Dot. ¿Quieres preguntar a qué causa se refiere? Pero las niñas de 12 años no interrumpen cuando hablan hombres poderosos. En su lugar, observas el rostro de John de Pole, hijo de Suffolk, quien será tu esposo antes de que termine el mes. Tiene quizá 14 años, todavía desgarbado por la juventud, con manos demasiado grandes para sus muñecas. Te mira una vez, rápidamente, luego aparta la vista como si tu presencia le avergonzara, antes de sumergirse en aquellas olvidadas historias de supervivencia y sufrimiento. Dot, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde me escuchas. Me resulta increíble que estemos explorando juntos estas antiguas historias desde diferentes partes del mundo, unidos a través del tiempo y del espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Margaret Buffett nació en 1443 D60, en un mundo donde su propia existencia era a la vez bendición y maldición. Como hija y única heredera de John Bowet, duque de Somerset, llevaba en su sangre una pretensión al trono inglés que marcaría cada momento de su vida. La línea Buffett descendía de John de Gante, duque de Lancaster, y de su amante Catherine Swynford, un romance legitimado por matrimonio y decreto real, aunque la mancha de bastardo perseguiría por siempre a sus descendientes como una sombra. Cuando Margaret tenía apenas 6 meses, su padre murió, dejándola como una de las herederas más ricas de Inglaterra. En el siglo XV, esto no era un regalo, sino una carga. Los huérfanos adinerados se convertían en pupilos de la corona y sus matrimonios eran arreglados para servir a las necesidades políticas de quienes ostentaban el poder. La tutela de Margaret fue concedida a William de Pole, duque de Suffolk, un hombre que entendía que controlar el matrimonio de una niña equivalía a controlar su herencia. El gran salón, donde la joven Margaret, de 12 años, se encuentra ahora, ha sido testigo de incontables negociaciones similares.
Los muros, construidos con piedra caliza gris, extraída de las colinas cercanas, han absorbido décadas de conspiraciones susurradas y exigencias gritadas, tapices que representan escenas de cacerías nobles cuelgan entre las ventanas, sus hilos desteñidos pero aún mostrando lores a caballo, persiguiendo ciervos por bosques bordados. La ironía no se le escapa a Margaret. Incluso a los 12 años, ella también es una presa perseguida por cazadores Dodd. La voz de Suffolk continúa, delineando los términos del contrato matrimonial, como si Margaret no estuviera de pie a apenas 1 metro de distancia. La ceremonia tendrá lugar en Bleo dentro de 2 semanas. Las tierras de la muchacha serán administradas por mi casa hasta que alcance la mayoría de edad Dodd. Lo que no dice, pero que todos en la sala comprenden, es que este acuerdo garantiza que la familia Suffolk controlará la vasta riqueza de Margaret durante muchos años. Los juncos crujen bajo los pies que se mueven, mientras los hombres reunidos asienten con la cabeza. En señal de acuerdo, Dodd Margaret puede oler la dulce descomposición de las hierbas, mezclada con los aromas más ásperos de la lana y los cuerpos sin lavar. Incluso los nobles, en 1443 de prestigio, se bañan con poca frecuencia, y el gran salón guarda el olor acumulado de una docena de hombres que han cabalgado largas jornadas a través del barro invernal para asistir a esta negociación. El que pronto será su esposo, John de Paul, se mueve incómodo cerca de la gran chimenea. Las llamas proyectan sombras danzantes sobre su rostro, revelando la incertidumbre que intenta ocultar. A los 14 años, él es tan peón en este juego como Margaret, aunque su género le otorga la ilusión de tener agencia. Heredará los títulos y tierras de su padre. Ella simplemente transferirá los suyos a él mediante el matrimonio. Como exige la ley Dodd, la ceremonia nupcial tiene lugar una mañana de febrero, cuando la escarcha cubre el suelo como perlas esparcidas. Margaret viste una túnica de seda azul oscuro, del color de la realeza. Aunque la tela le resulta extraña sobre la piel, el vestido ha sido confeccionado a la medida de su figura frágil, pero el peso de la seda y el elaborado tocado la hacen sentirse como una niña disfrazada con las ropas de su madre. Dodd, la capilla de Bleo, es pequeña y fría, con muros de piedra que parecen absorber el sonido y la luz. Las velas parpadean en candelabros de hierro, proyectando sombras vacilantes que hacen que los santos, pintados en las paredes, parezcan moverse. Margaret se arrodilla en el suelo de piedra, con las rodillas ya doloridas bajo la delgada tela del vestido, y pronuncia las palabras en latín que la unirán a un muchacho al que apenas conoce. Ego Johannes to, Margarita Minucuramaquipio. Recita John, su voz quebrándose ligeramente en las sílabas desconocidas. Yo, John, te tomo. Margaret, como esposa. Dodd. Las palabras resuenan en el espacio reducido, atando su futuro al de él con una irrevocabilidad que le revuelve el estómago. Margaret responde con sus propios votos, su voz más firme que sus manos temblorosas. Ego Margareta timem, in marital machipio. Yo, Margaret, te tomo. John, como esposo. Dodd. Las palabras le saben a ceniza en la boca, pero las pronuncia con claridad, porque ha sido entrenada desde su nacimiento para cumplir con su deber, sin importar sus sentimientos. Dodd. El matrimonio se consuma esa misma noche, aunque ambos son demasiado jóvenes
para entender lo que les sucede. La ley medieval exigía la consumación para validar un matrimonio, pero también reconocía que los niños no podían otorgar un consentimiento significativo. Esa contradicción, que un matrimonio pudiera ser al mismo tiempo legal y dañino, marcaría gran parte de la vida temprana de Margaret Dodd. En los meses que siguen, Margaret comienza a comprender la realidad de su situación. Vive en la casa de los Dépole, donde es tratada con el respeto debido a su rango, pero también con la vigilancia propia de una propiedad valiosa. Cada aspecto de su vida es supervisado y regulado. No puede viajar sin permiso. No puede mantener correspondencia fuera del hogar. No puede decidir sobre sus propias tierras ni sobre sus ingresos. Dodd, la transformación de niña a mercancía política se hace más evidente durante las comidas en el gran salón. Margaret se sienta en la mesa alta al lado de su joven esposo, vestida con los ricos tejidos y tocados elaborados que simbolizan su estatus, pero no se le permite hablar a menos que alguien se dirija a ella directamente. Observa a los adultos conversar sobre asuntos de Estado, campañas militares y alianzas políticas, siempre consciente de que su propio futuro depende de decisiones tomadas por otros Dodd. La comida misma cuenta la historia de la jerarquía y el control. A Margaret le sirven los mejores cortes de carne y especias exóticas que demuestran la riqueza de su familia, pero ella no puede decidir qué comer ni cuándo hacerlo. Los sirvientes le llevan porciones predeterminadas a horas predeterminadas, de la misma forma en que gestionan cada otro aspecto de su rutina diaria. Incluso su dieta no le pertenece. Durante esos meses, Margaret comienza a mostrar la inteligencia y la determinación que más tarde la convertirán en una de las mujeres más poderosas de la historia de Inglaterra. Escucha con atención cada conversación, almacenando información sobre alianzas políticas, estrategias militares y la compleja red de relaciones que rige la nobleza. Aprende a leer las señales sutiles del poder. ¿Qué lores inspiran respeto verdadero? ¿Cuáles se sostienen por el miedo? ¿Y cuáles no son más que figuras decorativas, apuntaladas por otros Dodd el año 1444 de Cristo? Trae una noticia que cambiará para siempre la vida de Margaret. John Depole, su esposo de 14 años, muere repentinamente de fiebre. Los registros oficiales no ofrecen detalles sobre su enfermedad, limitándose a anotar que murió en la propiedad familiar en Suffolk. Margaret, ahora una viuda de 13 años, se encuentra en una posición a la vez liberadora y aterradora. Según la ley inglesa, el matrimonio de Margaret con John Depole nunca se había consumado plenamente en el sentido legal. Ambos eran demasiado jóvenes para que la unión se considerara completa. Este tecnicismo significa que la herencia de Margaret sigue siendo suya, sin transferirse a la familia de su difunto esposo. Una vez más, es una de las herederas más ricas de Inglaterra y, de nuevo, está disponible para el matrimonio. Dodd, la noticia de la muerte de John, llega a Margaret de una manera que revela la crueldad casual de su situación. Se encuentra en el solar, la cámara privada, donde las damas nobles pasan sus días, trabajando en un paño de altar bordado bajo la supervisión de sus doncellas. La aguja en su mano va trazando puntadas diminutas y precisas con hilo de seda, un trabajo delicado que demuestra tanto su condición noble como su instrucción en las artes domésticas. William Depole entra en la estancia sin ceremonia,
con el rostro grave, pero los ojos calculadores. Tu esposo ha muerto, le dice, sin calidez ni consuelo en la voz. La fiebre se lo llevó durante la noche, Dot. La aguja de Margaret se detiene a mitad de puntada, pero no levanta la vista de su labor. Ha aprendido que mostrar emociones frente a hombres poderosos es peligroso. Revela debilidad que ellos pueden explotar. Ya veo, responde en voz baja, continuando su bordado con manos firmes. Dot, el hilo es de un dorado profundo, el color de la realeza, y cada puntada representa horas de disciplina en las habilidades consideradas apropiadas para una dama noble. Margaret se ha vuelto experta en estas tareas minuciosas, del mismo modo que ha aprendido a mantener sus pensamientos y sentimientos bajo estricto control. Dot Suffolk observa su reacción con la atención de un mercader evaluando una mercancía. La compostura de Margaret lo impresiona. Ella demuestra el autocontrol que la hará valiosa en futuras negociaciones. Una muchacha capaz de recibir la noticia de la muerte de su esposo sin lágrimas ni desmayos, es una muchacha que se comportará como corresponde en cualquier situación política. Permanecerás en esta casa hasta que puedan hacerse otros arreglos, continúa Suffolk, con un tono que deja claro que esos arreglos no tendrán en cuenta las preferencias de Margaret. Tu luto será observado, naturalmente, pero no se prolongará innecesariamente. Dot Margaret asiente, comprendiendo la implicación. Su periodo de luto durará exactamente lo que tarde Suffolk en negociar su próximo matrimonio. Tiene 13 años. Ya ha sido casada y enviudada y está a punto de ser vendida de nuevo para servir a las necesidades políticas de hombres que la ven como un activo valioso y no como un ser humano. Dot, los meses de su viudez le proporcionan a Margaret un breve sabor de relativa libertad, aunque sigue bajo el control de Suffolk. Pasa sus días estudiando, trabajando con tutores que le enseñan latín, francés y los fundamentos de la administración de propiedades. Estas lecciones no tienen como fin prepararla para la independencia. Las mujeres de su clase nunca lo son realmente, sino para hacerla una esposa más valiosa para su futuro marido. Dot Margaret demuestra ser una estudiante excepcional, con una mente aguda y un apetito de aprendizaje que sorprenden a sus maestros. Domina el latín con la fluidez de un erudito, lo que le permite leer textos religiosos y documentos legales en su lengua original. Su francés es elegante y sofisticado, marcándola como una mujer capaz de participar en la diplomacia internacional que define los matrimonios de la nobleza. Más importante aún, comienza a comprender los complejos arreglos financieros que gobiernan su herencia. Los libros de cuentas que detallan sus posesiones revelan el verdadero alcance de su riqueza. Posee miles de acres de tierras agrícolas productivas, cuyos arrendamientos generan enormes ingresos anuales. Sus dominios incluyen no solo campos de cultivo, sino también recursos valiosos, como canteras de piedra, bosques madereros y derechos fluviales para molinos y pesquerías. El valor total de su herencia convierte a Margaret en una de las personas más ricas de Inglaterra, sin importar el género. Sin embargo, esta riqueza conlleva un precio que Margaret comienza a comprender. Cada acre de tierra que posee, cada libra de renta anual que generan sus dominios, la hace más valiosa como alianza política. Su herencia no puede separarse de su cuerpo,
Casarse con Margaret significa obtener el control de sus tierras. Ella no puede rechazar el matrimonio sin perder todo lo que ha heredado de su padre. Dot, la realidad de su situación, se hace evidente durante una conversación con su madre, Margaret Beauchamp, quien visita el castillo de Bleo en la primavera de 1445 de Cristo. Las dos mujeres se sientan en el jardín de hierbas del castillo, donde las primeras flores comienzan a brotar a pesar del frío persistente en el aire. El jardín ofrece una rara oportunidad de hablar en privado, lejos de los oídos de sirvientes y cortesanos que informan cada palabra a Suffolk. Margaret Beauchamp es una mujer que ha sobrevivido a sus propios matrimonios concertados y a las intrigas políticas. Mira a su hija de 14 años con ojos que transmiten tanto amor como resignación. Debes entender, dice en voz baja y urgente, que tu herencia es al mismo tiempo tu fuerza y tu cadena. Las tierras que te dejó tu padre te darán riqueza e influencia, pero también asegurarán que nunca seas libre de elegir tu propio camino. Dot, la joven, Margaret, escucha atentamente, con las manos plegadas en el regazo, en la postura de obediencia, atenta que le han inculcado desde la infancia, pero su mente trabaja, procesando las implicaciones de las palabras de su madre. Empieza a comprender que su riqueza la hace poderosa en algunos aspectos, pero completamente vulnerable en otros. ¿Qué ocurriría si me negara a casarme?, pregunta, aunque ya sospecha la respuesta. La expresión de su madre confirma sus temores. Tu tutela sería vendida a otro señor, quien tendría derecho a forzarte a casarte o a confiscar tus tierras, como castigo por desobediencia, explica Margaret Beauchamp. La herencia de una mujer existe solo mientras permanezca obediente a los hombres que la controlan. Rechaza el matrimonio y te convertirás en una rebelde contra el orden natural. Las rebeldes lo pierden todo. Dot, la conversación transcurre junto a un bancal de hierbas, lavanda, romero y tomillo, cuyos aromas quedarán para siempre ligados en la memoria de Margaret a este momento de revelación. Las flores que las rodean representan la domesticidad y la virtud femenina, pero también los estrechos límites dentro de los cuales las mujeres nobles deben vivir, hermosas, fragantes y absolutamente contenidas. El verano trae la noticia del próximo matrimonio de Margaret. El rey Enrique VI, influido por sus consejeros y aliados políticos, ha concedido la tutela de Margaret a Edmund Tudor, conde de Richmond. El arreglo cumple múltiples propósitos políticos. Fortalece la posición de la familia Tudor en la corte, asegura a Edmund la considerable renta de Margaret y crea una alianza entre las facciones de Lancaster y Tudor, que resultará crucial en las futuras guerras de las Rosas. Edmund Tudor tiene aproximadamente 24 años, lo que lo hace una década mayor que Margaret. Es hijo de Owen Tudor y de Catalina de Valois, la viuda del rey Enrique V. Esta conexión con la familia real convierte a Edmund en un aliado político valioso, pero también en un hombre acostumbrado a obtener lo que desea. Se le ha prometido la mano de Margaret junto con el control de su herencia, y piensa reclamar ambos. Las negociaciones para el segundo matrimonio de Margaret tienen lugar en el Palacio de Westminster en el otoño de 1445 desiste. Margaret tiene ahora 14 años, lo bastante mayor para comprender las implicaciones políticas de su matrimonio, pero aún demasiado joven para tener el derecho legal
de rechazarlo. Viaja a Westminster con un pequeño séquito, acompañada por guardias y sirvientes cuya función es garantizar su obediencia más que su comodidad. El Palacio de Westminster, en 1445 d.C., es un extenso complejo de edificios que sirve tanto como residencia real como sede de gobierno. El Gran Salón, donde se negocia el contrato matrimonial de Margaret, es uno de los espacios cerrados más grandes de Europa. Las paredes se elevan hacia las sombras y el suelo está cubierto de juncos que crujen bajo los pies con cada movimiento. El sonido de los pasos resuena en la vasta sala, haciendo imposible cualquier conversación privada. Margaret permanece junto a un pilar tallado con intrincados diseños, observando a los hombres que decidirán su futuro. Edmund Tudor es alto, de complexión poderosa, y posee la confianza de un hombre que jamás ha dudado de su derecho a tomar lo que desea. Habla con familiaridad con los consejeros del rey, discutiendo la herencia de Margaret como si ella no estuviera presente. Las tierras de la joven proveerán ingresos sustanciales para nuestro hogar, dice Edmund, su voz resonando con claridad en el eco del salón. Con una administración adecuada, la finca debería rendir lo suficiente para sostener nuestra posición en la corte y financiar nuestras obligaciones militares. Lanza una breve mirada a Margaret, evaluándola como podría evaluar a un caballo prometedor. Es joven, sana y rica. Todo lo que un noble puede desear en una esposa. El rey Enrique VI, apenas de 24 años, y ya mostrando señales de la inestabilidad mental que más tarde conducirá a la guerra civil, asiente en aprobación. Su respaldo es crucial, porque convierte la unión en un mandato real y no en un simple arreglo privado. Margaret no puede negarse, sin cometer traición, contra la corona. La ceremonia nupcial se celebra en Bletsoe en los primeros meses de 1446, cuando Margaret tiene 14 años. El ritual es mucho más elaborado que el de su primer matrimonio, acorde con la posición superior de Edmund y la importancia política de la alianza. Margaret viste brocado de oro, la tela más costosa de la época, y porta una diadema de piedras preciosas que señala su rango como futura condesa. La ceremonia combina solemnidad religiosa con teatro político. El obispo de Winchester oficia, otorgando toda la autoridad de la iglesia al acto. Nobles testigos llenan la capilla. Su presencia garantiza que el matrimonio no pueda ser cuestionado ni anulado. Margaret pronuncia sus votos con voz clara y firme, consciente de que mostrar vacilación o emoción solo despertaría dudas sobre su idoneidad como esposa. Todos los votos de Edmund Tudor son seguros y posesivos. Cuando coloca el anillo en el dedo de Margaret, su mano cubre por completo la de ella, un recordatorio físico de la dinámica de poder que regirá su matrimonio. El anillo, de oro macizo, con un zafiro incrustado, es hermoso, pero tan pesado que inclina la pequeña mano de la joven. Lo llevará el resto de su vida, recordándole siempre el momento en que su independencia fue entregada formalmente. La consumación del segundo matrimonio de Margaret tiene lugar esa misma noche, y esta vez no existe duda sobre la edad de los participantes. Margaret tiene 14 años, considerada adulta según los estándares medievales, y Edmund es un hombre experimentado que sabe exactamente lo que reclama Dot. El encuentro es breve, frío y totalmente centrado en afirmar
la dominación legal y física de Edmund sobre su nueva esposa. La adaptación de Margaret a la vida conyugal con Edmund Tudor revela la dura realidad del matrimonio en el siglo XV. Incluso para las mujeres más ricas, Dot ahora es condesa de Richmond, un título que le otorga prestigio social, pero ningún poder real. Cada decisión sobre su vida, sus bienes y su futuro recae en Edmund, quien ejerce su autoridad legal con la naturalidad de un hombre que jamás ha cuestionado su derecho a mandar Dot el hogar que establecen en el castillo de Caldicot, en Gales. Refleja tanto las ambiciones políticas como el trasfondo militar de Edmund. Es una fortaleza, no un palacio, construida para la defensa más que para el confort. La rutina diaria de Margaret se organiza en torno a las necesidades y preferencias de Edmund, considerando sus propios deseos solo en la medida en que no entren en conflicto con las prioridades de su esposo, Dot. La forma en que Edmund administra la herencia de Margaret revela tanto su agudeza política como su absoluto desprecio por ella como persona. De inmediato comienza a reorganizar sus dominios, nombrando a sus propios hombres como administradores y alguaciles. Los ingresos de las tierras de Margaret se desvían para financiar las campañas militares y las actividades políticas de Edmund, sin la menor consideración por sus preferencias o inquietudes. Dot Margaret observa estos cambios con una comprensión cada vez más clara de su situación. Es rica de nombre, pero impotente en la práctica. Su herencia alimenta las ambiciones de Edmund, pero ella no tiene voz alguna sobre cómo se utilizan esos recursos. Aprende que ser una mujer noble significa ser propiedad valiosa, no una persona con voluntad propia. Dot, la situación política en Inglaterra durante 1446 y 1447 se vuelve cada vez más inestable, con tensiones crecientes entre distintas facciones de la nobleza. La posición de Edmund Tudor como partidario de la causa lancastriana lo coloca a él y a Margaret en peligro a medida que aumenta la oposición al débil reinado de Enrique VI. Margaret se ve atrapada en conflictos políticos que no ha elegido y de los que no puede escapar. A finales de 1456, cuando Margaret tiene 13 años, ya casada con un Edmund mucho mayor, descubre que está embarazada. La noticia trae consigo tanto alegría como terror. Alegría, porque dar un heredero es su deber principal como esposa, y terror, porque comprende los riesgos físicos del parto a su edad. El conocimiento médico medieval sobre el embarazo y el nacimiento es limitado y a menudo peligroso, convirtiendo cada gestación en una posible sentencia de muerte. Dot, el embarazo de Margaret, avanza durante el invierno de 1456 y entra en 1457, justo cuando las tensiones políticas en Inglaterra alcanzan un punto crítico. Edmund está con frecuencia ausente, enfrascado en campañas militares, incapaz de brindarle apoyo en medio de la difícil gestación. Ella enfrenta los desafíos físicos y emocionales de la maternidad inminente prácticamente sola, atendida únicamente por sirvientas y parteras. Dot. La situación política empeora aún más cuando Edmund Tudor es capturado por las fuerzas yorkistas. En agosto de 1456, es encarcelado en el castillo de Carmarthen, donde muere de fiebre en noviembre del mismo año. Margaret, con 7 meses de embarazo, recibe la noticia de la muerte de su esposo, mientras soporta la presión física
y emocional de su estado avanzado Dot. La muerte de Edmund deja a Margaret en una posición precaria. Es una viuda embarazada, con una inmensa fortuna, pero sin protector masculino, lo que la convierte en alguien tanto valioso como vulnerable. El hijo que lleva en su vientre podría ser un varón que heredará los títulos de Edmund y sus tierras, o una hija condenada a sufrir el mismo destino que Margaret ha soportado. En cualquier caso, el bebé nacerá en un mundo donde la violencia política y los matrimonios concertados son rutina. Dot, el 28 de enero de 1457, en el castillo de Pembroke, Gales, Margaret entra en trabajo de parto con apenas 13 años. El nacimiento es difícil y peligroso, como suele ocurrir en madres tan jóvenes. El parto medieval está en manos de parteras, cuya experiencia se basa más en la práctica que en el conocimiento médico, y las tasas de mortalidad, tanto de madres como de recién nacidos, son espantosamente altas. Las horas de trabajo de parto se prolongan, con Margaret soportando un dolor que ninguna niña de 13 años debería conocer. Las parteras hacen lo que pueden, pero sus recursos se reducen a remedios herbales y oraciones. El pequeño cuerpo de Margaret complica aún más el proceso, y hay momentos en los que tanto ella como el niño están en peligro mortal. Finalmente, el hijo que nace de este calvario es un varón, sano y fuerte, pese a las circunstancias de su nacimiento. Margaret lo llama Enrique, en honor al rey, una elección política que demuestra su lealtad continua a la causa lancastriana. Ese niño crecerá para convertirse en Enrique VII, el primer rey Tudor de Inglaterra. Pero en enero de 1457 no es más que un recién nacido, cuya supervivencia depende de la capacidad de su madre de 13 años para navegar en el peligroso mundo de la política medieval. La recuperación de Margaret tras el parto es lenta y penosa. La atención médica para las nuevas madres en la Edad Media es mínima, y el trauma físico de dar a luz a una edad tan temprana la deja débil y vulnerable. Nunca volverá a tener otro hijo, aunque no está claro si esto se debe a complicaciones médicas derivadas del nacimiento de Enrique u otros factores. Lo cierto es que la experiencia del embarazo y el parto a los 13 años tiene efectos profundos y duraderos en su salud y en su visión de la vida. Los primeros meses de vida de Enrique están marcados por la incertidumbre y el peligro. Margarita es una viuda con un hijo recién nacido, rodeada de enemigos políticos que con gusto eliminarían a ambos para reclamar su herencia. Debe encontrar la manera de protegerse a sí misma y a su hijo mientras navega por la compleja red de alianzas y enemistades que define a la nobleza. La solución de Margarita a su posición vulnerable es buscar otro matrimonio, esta vez con un hombre que pueda ofrecer protección tanto a ella como a su hijo. Su elección recae en Sir Henry Stafford, el hijo menor del duque de Buckingham. Este matrimonio, el tercero, es distinto de sus uniones anteriores, porque Margarita desempeña un papel más activo en las negociaciones. Henry Stafford tiene aproximadamente 30 años, lo que lo hace considerablemente mayor que Margarita, pero no lo bastante para ser su abuelo. Es un soldado y cortesano experimentado que entiende bien las realidades políticas de la época. Más importante aún, está dispuesto a proteger al hijo de Margarita
y a respetar su papel como madre de Enrique, algo que no estaba garantizado en los matrimonios del siglo XV. Dot. El matrimonio con Henry Stafford tiene lugar en el año 1458 d. cuando Margarita tiene 15 años. La ceremonia es más pequeña y privada que sus bodas anteriores, reflejando tanto la situación política como las circunstancias cambiantes de Margarita. Ya no es una doncella valiosa que se intercambia por ventaja política, sino una viuda con un hijo que busca protección y estabilidad. La relación de Margarita con Henry Stafford resulta ser la más estable y solidaria de sus uniones. Stafford la trata con un respeto y un afecto genuinos, lo que le permite desarrollar sus capacidades intelectuales y comenzar a participar en actividades políticas. Bajo su protección, Margarita empieza a surgir como una figura política por derecho propio y no simplemente como una pieza valiosa de propiedad. Los años de matrimonio de Margarita con Henry Stafford, desde 1458 hasta 1471 d. marcan un periodo de relativa estabilidad en su vida personal, incluso mientras Inglaterra desciende al caos de la Guerra de las Dos Rosas. Margarita aprovecha esa estabilidad para desarrollar sus habilidades políticas y comenzar a construir la red de alianzas que eventualmente ayudará a su hijo a reclamar el trono. Durante este tiempo, Margarita se involucra profundamente en la causa lancastriana, utilizando su riqueza e influencia para apoyar a la facción que considera ofrece la mejor oportunidad para el futuro de su hijo. Establece vínculos con otras familias nobles, proporciona apoyo financiero a campañas militares y comienza a comprender cómo funciona realmente el poder en la Inglaterra medieval. Su educación política en estos años es completa y práctica. Aprende a interpretar las señales sutiles que revelan cambios de alianzas, a comprender los factores económicos que impulsan las decisiones políticas y a reconocer las motivaciones personales que influyen en las acciones públicas. Lo más importante, aprende a utilizar su riqueza y posición social para influir en los acontecimientos, en lugar de limitarse a reaccionar ante ellos. La muerte de Henry Stafford en 1471 d. marca el fin del matrimonio más estable de Margarita y el inicio de su transformación en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Ahora tiene 28 años, experiencia en los caminos de la política y la vida cortesana, y está decidida a asegurar el futuro de su hijo sin importar los obstáculos en su camino. El cuarto y último matrimonio de Margarita es con Thomas Stanley, conde de Derby, un hombre cuya flexibilidad política y agudo instinto de supervivencia igualan a los de ella. Stanley es un noble poderoso que ha logrado mantener su posición a través de múltiples cambios de régimen, lo que lo convierte en un socio ideal para las ambiciones políticas de Margarita. Su matrimonio, celebrado en 1472 d. es una alianza basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos. Bajo la protección de Stanley, Margarita empieza a actuar más abiertamente como figura política, mantiene correspondencia con otras familias nobles, brinda apoyo financiero a las causas que favorece y comienza a posicionarse como posible artífice de reyes. Su hijo, Enrique, sigue en el exilio, pero Margarita está sentando las bases para su eventual regreso a Inglaterra. Las décadas de 1470
y 1480 son un periodo de intensa actividad política para Margarita. Navega el mundo complejo y peligroso del dominio yorquista bajo Eduardo IV y, más tarde, Ricardo III. Siempre trabaja para avanzar los intereses de su hijo, mientras evita el destino de los nobles que calculan mal sus posiciones políticas. Su supervivencia y éxito durante este tiempo demuestran las habilidades políticas que ha cultivado desde su infancia como una joven desposeída. La relación de Margarita con Ricardo III es particularmente compleja y peligrosa. Cuando Ricardo se apodera del trono en 1483 d.C., Margarita debe decidir si acepta el nuevo régimen o arriesga todo para apoyar la pretensión de su hijo. Su decisión de respaldar la invasión de Inglaterra por parte de Enrique en 1485 d.C. representa la culminación de décadas de planificación política y sacrificio personal. La batalla de Bosworth Field, en agosto de 1485 d.C., marca el momento en que la larga campaña de Margarita para asegurar el futuro de su hijo finalmente triunfa. La victoria de Enrique Tudor sobre Ricardo III lo convierte en el rey Enrique VII y transforma a Margarita de conspiradora política en madre del monarca reinante. Ahora tiene 52 años y ha alcanzado un nivel de poder e influencia que habría sido inimaginable cuando fue casada a los 12 años. La posición de Margarita como madre del rey le otorga una autoridad sin precedentes para una mujer de su tiempo. Se le concede el título de Mi Señora, la madre del rey, y ejerce influencia en nombramientos cortesanos, decisiones políticas y alianzas matrimoniales. Ha transformado su riqueza heredada y sus dolorosas experiencias en poder político genuino. La ironía del éxito de Margarita es que llega a costa de su propia felicidad y realización personal. Ha pasado toda su vida adulta luchando por el futuro de su hijo, sacrificando sus propios deseos y oportunidades para asegurar su posición. Su victoria es completa, pero también vacía. Ha ganado poder, pero perdido la posibilidad de la dicha personal. Los últimos años de Margarita están marcados tanto por el triunfo como por la tragedia. Ve a su hijo establecer la dinastía Tudor y asegurar el trono para sus descendientes, pero también sufre el dolor de sobrevivir a muchos de sus contemporáneos y de ver cómo el mundo político que ayudó a crear evoluciona más allá de su control. Muere en 1509 d.C., poco después de su hijo, habiendo vivido lo suficiente para ver a su nieto, Enrique VIII, comenzar su reinado. El legado de Margarita Beaufort se extiende mucho más allá de su familia inmediata. Es recordada como una de las mujeres más poderosas de la historia de Inglaterra, una figura que transformó el trauma personal en autoridad política. Su historia ilustra tanto las restricciones impuestas a las mujeres en la sociedad medieval como las maneras en que individuos excepcionales podían trascender esas limitaciones gracias a la inteligencia, la determinación y el pensamiento estratégico. La influencia de Margarita en la historia inglesa es profunda y duradera. A través de su hijo, Enrique VII, es la antepasada de todos los monarcas Tudor posteriores, incluidos Enrique VIII e Isabel I. Sus habilidades políticas y su visión estratégica ayudaron a establecer una de las dinastías más exitosas de la historia inglesa. Su historia demuestra que incluso
en sociedades que limitaban severamente las oportunidades de las mujeres, la determinación y la inteligencia individuales podían superar obstáculos que parecían imposibles. La transformación de Margarita Beaufort de una niña desposeída y casada a la fuerza en una de las mujeres más influyentes de la historia de Inglaterra es un testimonio de la resiliencia humana y de la habilidad política. Aprendió a usar el mismo sistema que la oprimía como herramienta para lograr sus objetivos, convirtiendo su riqueza y su estatus noble en verdadero poder político. Su historia es a la vez inspiradora y trágica, al mostrar tanto las posibilidades como los costos de la ambición en un mundo que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres. Dot. En cuanto a la autodeterminación, la devoción religiosa de Margarita en sus últimos años añade otra dimensión a su carácter. Se involucra profundamente en actividades religiosas, funda escuelas y apoya instituciones eclesiásticas. Este enfoque espiritual puede reflejar tanto una fe genuina como una forma de penitencia por los compromisos políticos que asumió a lo largo de su vida. Sus actividades religiosas también cumplen un propósito político al realzar su reputación y brindarle otra vía para ejercer influencia. Dot. La complejidad del carácter de Margarita quizás se ilustra mejor en su relación con su hijo. Enrique Seto lo ama profundamente y ha sacrificado todo por su éxito, pero también lo ve como la consumación de sus ambiciones políticas. Su vínculo es a la vez afectuoso y estratégico, reflejando la manera en que las motivaciones personales y políticas se entrelazan en la vida de los nobles medievales. Dot. La historia de Margarita también ilumina el contexto social y político más amplio de la Inglaterra del siglo XV. Sus experiencias reflejan la inestabilidad y la violencia de la guerra de las dos rosas, el papel del matrimonio y las alianzas políticas, y las formas en que las mujeres podían ejercer influencia a pesar de las restricciones legales y sociales. Su vida ofrece una ventana a un mundo donde la supervivencia política exigía vigilancia constante y pensamiento estratégico. La documentación sobre la vida de Margarita es extensa, lo que permite a los historiadores contar con información detallada sobre sus experiencias y motivaciones. Su correspondencia, registros financieros y los relatos de sus contemporáneos crean un retrato vívido de una mujer que fue moldeada por sus circunstancias y al mismo tiempo decidida a moldearlas en su favor. El registro histórico revela tanto su astucia política como sus luchas personales. La influencia de Margarita en la educación y en las instituciones religiosas en sus últimos años demuestra otra faceta de su carácter. Utiliza su riqueza y su poder para apoyar el aprendizaje y la devoción espiritual, quizá buscando crear un legado positivo que fuera más allá de sus logros políticos. Sus fundaciones educativas reflejan tanto sus propios intereses intelectuales como su comprensión de la importancia de la educación para mantener la influencia social y política. La relación entre las experiencias personales de Margarita y sus actividades políticas revela cómo el trauma individual puede transformarse en influencia social. Sus matrimonios infantiles y su temprana viudez le enseñaron las realidades del poder y la importancia de pensar estratégicamente. Estas experiencias dolorosas
se convirtieron en la base de su éxito político posterior. Dodd, la historia de Margarita, también plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la agencia en la sociedad medieval. Aunque alcanza una influencia y un éxito notables, lo hace dentro de un sistema que restringía profundamente las oportunidades de las mujeres. Su triunfo es a la vez una victoria sobre la opresión y una adaptación a ella, ilustrando las complejas negociaciones necesarias para sobrevivir y prosperar en sociedades jerárquicas. Las dimensiones psicológicas del carácter de Margarita resultan particularmente fascinantes. Demuestra una resiliencia y determinación extraordinarias, pero también una disposición a sacrificar su felicidad personal por objetivos políticos. Su vida emocional permanece en gran medida oculta en el registro histórico, aunque sus acciones sugieren tanto un amor profundo por su hijo como una férrea determinación por asegurar su futuro. La relación de Margarita con otras mujeres de su tiempo ofrece otra perspectiva sobre su carácter. Aunque actúa en un mundo dominado por hombres, también construye vínculos con otras damas nobles que comparten sus experiencias y desafíos. Estas relaciones le brindan apoyo personal y oportunidades políticas, mostrando cómo las mujeres podían crear redes de ayuda mutua a pesar de las restricciones sociales. Las dimensiones económicas de la historia de Margarita también son significativas. Su riqueza heredada constituye la base de su influencia política, pero además demuestra ser una hábil administradora de recursos financieros. Su capacidad para utilizar estratégicamente su patrimonio demuestra tanto su inteligencia como su comprensión de la relación entre el poder económico y la influencia política. La historia de Margarita sigue resonando en los debates contemporáneos sobre el papel de las mujeres en la política y en la sociedad. Sus experiencias ilustran tanto los obstáculos que enfrentaban las mujeres en sistemas dominados por hombres como las formas en que individuos excepcionales podían superarlos mediante la inteligencia, la determinación y el pensamiento estratégico. Su legado ofrece inspiración a mujeres que enfrentan desafíos similares en distintos contextos históricos. La documentación sobre las actividades religiosas de Margarita en sus últimos años revela otra dimensión de su carácter. Se involucra cada vez más en instituciones religiosas y en obras de caridad, quizá en busca tanto de una realización espiritual como de un legado positivo. Su devoción religiosa puede representar también una forma de penitencia por los compromisos políticos que asumió a lo largo de su vida. La influencia de Margarita en el desarrollo de la monarquía inglesa va más allá de su familia inmediata. Sus habilidades políticas y su pensamiento estratégico ayudaron a establecer precedentes de autoridad real y de organización cortesana que marcarían el gobierno inglés durante generaciones. Su historia demuestra cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias históricas de largo alcance. La tragedia de la vida de Margarita radica en los costos personales de su éxito político. Alcanzó un poder y una influencia extraordinarios, pero solo a costa de sacrificar su propia felicidad y realización personal. Su vida refleja las dolorosas decisiones que enfrentaban las mujeres en sociedades que ofrecían escasas oportunidades para la autodeterminación
y la satisfacción personal. Dot, los últimos años de Margarita estuvieron marcados por el triunfo y por la soledad. Había alcanzado la meta de su vida, asegurar el trono para su hijo, pero también había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, quedando cada vez más aislada del mundo político que ella misma había ayudado a crear. Su muerte, en 1509 de Pirskirstmu, marca el final de una era y el inicio de una nueva etapa en la historia de Inglaterra. Dot, el legado de Margarita Beaufort, sirve como recordatorio de la compleja relación entre la agencia individual y las restricciones sociales. Su historia demuestra que, incluso en sociedades que limitaban severamente las oportunidades de las mujeres, individuos excepcionales podían encontrar la manera de ejercer influencia y alcanzar sus objetivos. Su vida ofrece tanto inspiración como advertencia al ilustrar las posibilidades y los costos de la ambición en sistemas sociales restrictivos. Dot, ahora te encuentras en las sombras de la abadía de Westminster, donde Margarita Beaufort yace sepultada bajo un monumento que da testimonio de su vida extraordinaria. La efigie de bronce la muestra con las vestiduras de una dama noble, las manos unidas en oración, el rostro sereno en la muerte. Pero la piedra no puede capturar el fuego que ardió en su interior, la determinación que transformó a una niña sin poder en una de las mujeres más influyentes de la historia de Inglaterra. Dot, la niña que fue casada a los 12 años y quedó embarazada a los 13, se convirtió en madre de reyes, fundadora de una dinastía y arquitecta de su propio y asombroso destino. Aprendió a jugar el juego del poder con maestros que creían poseerla, y lo jugó tan bien que, al final, fue ella quien los poseyó a ellos. Dot, en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran silenciosas y sumisas, Margarita Beaufort encontró su voz y la utilizó para cambiar el curso de la historia. Su historia resuena a través de los siglos, recordando que incluso los más desposeídos pueden hallar la forma de adueñarse de su destino. Fue quebrada en su niñez, pero se reconstruyó como una mujer de acero, convirtiendo su dolor en propósito y su trauma en triunfo. Dot, la niña de 12 años, que una vez permaneció en silencio mientras los hombres decidían su futuro, se convirtió en la mujer que decidió el futuro de la propia Inglaterra.